Reacciones de adición. Por aquí es donde nos quedamos. Bueno, ya hemos visto que los alquenos tenían dos tipos de reacción, de mecanismos que alcanzamos a ver. Uno fue el mecanismo de eliminación, que prácticamente es para obtención de alquenos. Si tenemos aquí enlaces sencillos, eliminamos uno de estos. Por ejemplo, aquí teníamos un halógeno menos HX y ya tenemos nuestro alqueno. Entonces vimos tres tipos de reacciones de eliminación, que fue deshidrogenación, deshidrogenación y deshidratación. El hecho de que diga des, pues quiere decir que es eliminación. Entonces ahora estamos viendo lo contrario, las reacciones que tienen los alquenos. Y cuando un alqueno reacciona, pues la única forma que tenemos de que reaccione es mediante la adición. Entonces los alquenos, cuando reaccionan con un otro compuesto, van a parar su doble enlace y vas a obtener un compuesto que tiene pues la hibridación sp3, o sea, tiene los 4 enlaces sencillos, ya no va a tener doble enlace. Aquí está en sp2. Recuerden que tiene 1 pi y tiene los 3 sigma, pues aquí ya va a tener sus 4 enlaces sigma. Esta es una reacción de adición. Ahorita estamos en alquenos, faltaría ver lo de los alquinos, pero es básicamente lo mismo, nada más que los alquinos pues podría pasar de un triple enlace hacia un doble enlace. Y también pues ya tenemos un montón de mecanismos que ahorita vamos a ver de reacciones de adición. Entonces es algo que ya no vamos a repetir, por ejemplo, cómo obtenemos a partir de un alquino un alqueno, porque ya sabemos todas las reacciones que van a haber sobre unos alquenos. Entonces solamente veríamos las adiciones de un alquino que nos obtengan, bueno, que produzcan un alqueno. Entonces, esa es la parte que les mencionaba, que muchas reacciones pues son repetitivas y no tenemos que estar haciendo a cada rato. Lo que sí es cuestión que ustedes vayan haciendo su formulario y que lo vayan complementando con cada cosa que vamos viendo. O sea, no los tiren, sino que mejor complementenlos. O sea, reacciones de alcanos, reacciones de alquenos, y así se van. Y al final van a tener pues todo un librito de reacciones, de resumen. También una cosa que les pediría es que pues no pongan todo el mecanismo como está aquí, ¿no? Sino que pongan la reacción como está, ¿no? Por ejemplo, si reacciono un ácido clorhídrico con alqueno, obtengo una logra de alquilo y ya sería todo. Ustedes tienen toda la capacidad de acordarse a cómo va a ser el mecanismo. Es lo que vamos a estar aquí estudiando. Entonces, solamente para repasar esto, la reacción de adición ocurre en dos etapas. Primero, el ataque nucleofílico del alqueno hacia un electrófilo o un ácido. El electrófilo puede cambiar. Aquí va a pasar esta transición donde se pierde pues el doble enlace. Está como entre estos dos carbonos, los electrones. Bueno, este carbono y el hidrógeno aquí anda en el doble enlace. Y se obtiene después un carbocatión intermedio. Uno de los dos carbonos que tenemos aquí es el que se queda sin su par electrónico, o sea, sin el doble enlace. Porque el doble enlace se ocupó para formar este enlace con el electrófilo, con el protón. En la segunda etapa ya es la adición, es como una SN2. Tenemos aquí un carbocatión y llega un nucleófilo, se adiciona y ya tenemos nuestro nuevo compuesto. Entonces, este es el mecanismo de adición. Realmente son ataques nucleofílicos, nada más que lo que les comentaba es que primero ataca el alqueno y luego es atacado el alqueno. Y aquí vamos a ver una regla nueva de las que vimos que son de Zaitsev y de ¿cómo se llama otro señor? Hoffman.
¿Perdón? Hoffman. Ándale, ese señor. Ese químico. Vamos a ver ahora la regla de Markov-Nikov porque tenemos que determinar cuál carbono de los dos va a atacar al electrófilo primero. Bueno, esta fue una hidrogenación catalítica. Esta es mediante un catalizador que puede ser un metal, paladio, platino, níquel. Y hemos visto este mecanismo que es un poco diferente. O sea, el hidrógeno está soportado sobre el catalizador. O sea, que el catalizador es como el que acerca el hidrógeno hacia el alqueno y ya se va a adicionar hacia el doble enlace. Y se forma un alcano. Y esta es la inversa a la deshidrogenación, que es donde eliminamos hidrógeno para formar un alqueno. Y una característica de esta reacción es que solo ataca dobles enlaces. Todo tu sistema que tenga dobles enlaces pues no va a ser atacado por este mecanismo. Solamente los dobles enlaces de los alquenos. Por ejemplo, aquí tenemos una acetona, tenemos un benceno, tenemos un nitrilo. Solamente donde exista doble enlace de carbono-carbono, o sea, un alqueno, es donde se va a dar esta reacción. Y les había comentado que sea una pregunta de examen. Ahí pónganle ahí una notita. Y bueno, aquí les había puesto bastantes ejemplos de, bueno, de la hidrogenación. Esa es en la historia alimentaria o también a nivel celular para producir algunos intermediarios. Bueno, estos son también ejemplos. Estos son unas partes muy pequeñas de algunos ciclos que ustedes van a ver en bioquímica, pero bueno, aquí es hidrogenación. Bueno, también otro mecanismo de adición es la halogenación, que es el inverso de la deshalogenación. En la deshalogenación quitamos los halógenos, tenemos doble enlace, y aquí en la halogenación agregamos un halógeno. El halógeno pues tiene que ser cloro-bromo, que son los más comunes para halogenar un doble enlace. Y es un mecanismo trans. Bueno, aquí lo mejor no observa mucho porque no pongo qué tipo de alqueno es, pero si hubiera puesto, no sé, un cicloalqueno, este se va a adicionar de la forma trans. Porque la adición hacia un doble enlace es como que forma un tipo de este tipo de enlace hacia el doble enlace que tenemos aquí. Entonces, no es de que cada uno se adicione a cada carbono. Eso sería uno cis. Eso no va a ocurrir con esta adición. Esto no ocurre. Ocurre en esta posición trans. Pero solo se observa en los cicloalquenos, no tanto en un alqueno lineal. Maestra, ¿Sí? pero entonces en la halogenación, al momento de, bueno, de hacer la halogenación o cuando se adicionen, los cicloalquenos van a quedar siempre van a quedar en trans. Sí. Ok. Sí, el alqueno lineal no se observa, bueno, va a quedar un haluro de alquilo. De hecho, un dialuro de alquilo. Así que aquí casi no se va a observar ese tipo de posición porque es un alcano lineal. Recordemos que aquí hay este enlace puede girar, entonces pues no importa que queden así, van a estar girando y en un momento van a estar en la misma posición o orientados en el mismo lugar. Pero en los cicloalquenos es muy importante que queden en la posición trans porque un halógeno se va a adicionar por un carbono y el otro se va a adicionar por la parte posterior. Entonces no pueden quedar en posición cis, son trans. Creo que aquí nos habíamos quedado, no, en la del Markov-Nikov, ya me acuerdo. Bueno, hasta ahorita hemos visto dos tipos de adiciones de moléculas que son mononucleares, digo monotómicas, son dos hidrógenos o dos halógenos. Pero cuando son moléculas que tienen diferentes componentes, por ejemplo aquí ácido clorhídrico, ácido bromídrico,
pues tendremos que determinar hacia qué carbono se van a unir, bueno, qué carbono va a tener hidrógeno y qué carbono va a tener. Ah, esa es la parte que dije que tenía que corregir. Esta es una X. H. Me olvidó. Bueno, aquí tenemos que ver hacia cuál carbono se va a enlazar el hidrógeno o nuestro oluro. Y aquí vamos a aplicar esta regla de Markovnikov, que nos indica que el hidrógeno se va a ir al carbono que tiene más hidrógenos. Entonces, bueno, aquí está explicada esta parte. Del doble enlace, recordemos que primero ataca el alqueno, porque es un nucleófilo. Tiene un par electrónico aquí bastante lejano que puede atacar. Entonces, primero ataca el alqueno al protón. Entonces, ¿cuál de los dos carbonos es el que ataca? ¿Cuál es el que se queda con el hidrógeno? La regla de Markovnikov nos indica de que se queda el primer ataque con el carbono que tiene más hidrógenos. En este caso, este carbono es el que va a atacar primero el hidrógeno. Posteriormente, bueno, vamos a ponerlo por acá. ¿Qué es lo que pasa? Este se queda como carbocatión, porque pues ya se quedó sin su doble enlace. Digo, sin su par electrónico que formaba parte del doble enlace. Entonces, ahora sí, nuestro cloruro, en la siguiente parte que está aquí, va a ser el nucleófilo que ataque este carbocatión. Ahora, ¿por qué decimos que se va el hidrógeno con el carbono que tiene más hidrógenos? Porque así se forma un carbocatión más estable. Aquí se formará uno secundario, de otra forma se formaría uno primario. Y recordemos que el carbocatión más estable es el que tiene más grupos alquil unidos a él, porque lo estabilizan por la formación, por la donación de electrones y porque va a requerir menos energía en formarse. Por eso aquí, con esta regla de Markovnikov, es sencillo recordar que el hidrógeno se va hacia que tiene más carbono, el carbono que tiene más hidrógenos. Esto es lo que nos indica esta regla. Ahora, esto no quiere decir que no se forme este compuesto, sino que va a formar, pero en muy poca cantidad. El principal va a ser este que tenemos aquí, donde el hidrógeno está con el carbono que tiene más hidrógenos. Aquí tiene 2 y se tiene 1. Este hidrógeno se va con este carbono. Por consiguiente, el cloruro va a atacar al otro carbono, que es el que se formó como carbocatión. ¿Hasta que hay una duda, jóvenes, con esto? Sí. No, bueno, el carbono que tiene más hidrógenos es el que se queda con este hidrógeno del ácido clorhídrico o el ácido bromhídrico. O cualquier compuesto que tenga hidrógenos. Por aquí estamos viendo el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, pero también vamos a ver que puede ser con agua. Ahorita vamos a ver esto. Pero aquí también hay hidrógenos. Entonces, ¿cómo vamos a saber si se forma este compuesto o este compuesto? Usando esta regla de Markovnikov, que es muy sencilla. Solamente tenemos que decir que el carbono del alqueno que tiene más hidrógenos es el que se queda con el hidrógeno que tenemos de esta parte. No se va a quedar con este hidrógeno, o con este hidrógeno, o con un hidrógeno del agua. El carbono que tenga más hidrógenos del alqueno. Entonces, el otro carbono, el que resta, va a ser atacado por el cloro, por el bromo, o por el hidroxilo, o por el agua que quede aquí. Ahorita vamos a ver esta reacción. Pero es una manera más sencilla de verlo. O sea, siempre se va... El carbono que tiene más hidrógenos es el que agarra ese hidrógeno, o lo ataca. Sale. Pero esto, bueno, aplica cuando nuestro doble enlace es asimétrico, o sea, tenemos diferentes átomos unidos al doble enlace.
Cuando es simétrico, pues no importa. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, estos dos carbonos, tienen los dos un hidrógeno. Entonces aquí no aplica la regla de Markóvnico, aquí se forman los dos isómeros, el 3-bromopentano o el 2-bromopentano.